El día de hoy vamos a dar inicio entonces al capítulo 5, fuerzas distribuidas, centroides y centros de gravedad. Para este capítulo vamos a hacer referencia a lo que son figuras en el plano, elementos en el plano. Cuando nosotros hablamos de un cuerpo que se encuentra en el plano o alguna sección de una viga, de algún elemento estructural, vamos a tener una viga con una sección, vamos a decir que esa sección de esa viga va a ser rectangular, va a ser de sección circular, vamos a tener una sección en T, ¿sí? Una sección X, ¿sí? De este tipo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la función de que nosotros tenemos que calcular, dimensionar esta viga. Para ello, vamos a suponer también que esa viga tiene un vacío, de que esa viga es hueca, tenemos un eje hueco. Entonces, cuando yo tengo esta sección o esta sección, lo que va a cambiar van a ser sus centroides y a su vez los momentos de inercia. ¿Sí? Y cuando hacemos referencia a lo que son los centroides, entonces estamos hablando de los momentos de primer orden. Entonces vamos a ver todo lo que es el cálculo en este capítulo, en este video. Vamos a ver todo lo que es el cálculo de momentos de primer orden para luego calcular los centroides y de ahí proceder al cálculo de los momentos de inercia. Cuando hagamos momento de inercia, entonces vamos a hacer uso de Steiner. Vamos a suponer que tenemos primero pues nuestro plano XY. Y en nuestro plano XY, supongamos que tenemos nuestro elemento y ese elemento pues tiene un área. A esta área pues vamos a sacar lo que es un diferencial de área. Y supongamos que se encuentra a una altura Y desde el eje X. Y se encuentra a una distancia X desde el eje Y, ¿cierto? Entonces nosotros podemos emplear la ecuación como si fuésemos a calcular un momento donde el diferencial de área sería, como decirlo así, nuestra fuerza, y podemos decir que un momento desde el eje X hasta el área sería igual a un Y por un dA. Y desde el eje Y podemos decir que sí, sería igual a un X por un dA, donde esto sería nuestro momento de primer orden respecto al eje X y esto sería nuestro momento de primer orden respecto al eje Y. Estas dos ecuaciones se conocen como momento de primer orden, donde el momento de primer orden también lo podemos igualar a lo que es momento de primer orden es igual al área por un Y barra, y el momento de primer orden también es igual al área por un X barra, donde Y barra y X barra hacen referencia al centroide, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos que el momento de primer orden es igual a Y por dA, entonces vamos a decir que esto es la integral y la integral. Vamos a decir que el momento de primer orden es igual a la integral de Y por dA y esto es igual al área por Y barra. Y ese es el momento de primer orden respecto al eje X. ¿Por qué respecto al eje X? Porque tomamos la distancia desde el eje X, ¿cierto? Bueno, entonces para hacer esto, entonces vamos a demostrar, nosotros sabemos que el centroide de un rectángulo se encuentra a X medio y a Y medios, pero vamos a demostrarlo, vamos a ver de dónde sale que digan que el centroide se encuentra a X medio o a Y medios, ¿sí? Entonces para calcular el centroide de un rectángulo, entonces vamos a tener
un rectángulo de sección B por H, ¿sí? Al cual le vamos a sacar una franja la cual va a tener una altura que va a ser un diferencial de Y. Vamos a sacar el área de esa franja, ¿sí? Y el área de esa franja sería ¿cuál? El área de la franja sería de Y por B, ¿cierto? Entonces ya tenemos un diferencial de área igual a B por dy. Ahora aplicando la ecuación de momento de primer orden, donde decimos que Q de X es igual a la integral de Y por dA, donde iría de 0 hasta H, tenemos que esto es igual a la integral de 0 hasta H de Y por B por dy. Integrando, tenemos que el momento de primer orden respecto al eje X es igual a B por Y cuadrado sobre 2 desde 0 hasta H. Resolviendo, tenemos que el momento de primer orden es igual a B por H cuadrado sobre 2. Pero también nos dice que el momento de primer orden es igual al área por Y barra. Entonces, igualando estas dos ecuaciones, tenemos que esto es igual al área de la figura B por H por Y barra. Cancelando B, cancelando B, cancelando H con H, tenemos que Y barra es igual a H medios. Y aquí hemos encontrado el centroide del rectángulo de una forma fácil. Ya sabíamos que se encontraba H medios, pero esta es la forma de demostrar dónde se encuentra el centroide del rectángulo. Ahora vamos a calcularlo para calcular el X barra de una forma muy similar. ¿Listo? Para calcular el centroide o el momento de primer orden respecto al eje Y, entonces momento de primer orden respecto al eje Y, que es igual a la integral de X por dA, vamos a decir entonces que tomamos una franja que va a tener una sección de X por H, entonces donde nuestro diferencial de área va a ser igual a H por dx. Reemplazando en la ecuación de momento de primer orden, tenemos que esta integral estaría entre 0 y b, donde variaría. Decimos que es igual a x por diferencial de área, h por dx. Resolviendo la integral, tenemos que nos da h por x cuadrado sobre 2 desde 0 hasta b. Evaluando, tenemos que nos da h por b cuadrado sobre 2. Igualando la ecuación, vamos a decirlo así como una ecuación genérica, donde el momento de primer orden es igual al área por y barra, o también decimos que esto es en y, esto es en x, y en y es igual a área por x barra. Vamos a decir entonces que esto es igual al área b por h por x barra. Despejando x barra, tenemos que h por b cuadrado sobre 2 por b por h nos va a dar que x barra es igual a b medios. Y ya hemos calculado entonces el centroide para un rectángulo. Entonces ya sabemos que nuestro rectángulo de sección h por b va a tener su centroide a b medios y a h medios. Y esta es la forma de demostrar pues el centroide para un rectángulo. De la misma forma lo podemos hacer para un triángulo, para una circunferencia, para cualquier sección. Vamos a hacer entonces la sección para el triángulo. Bueno, entonces vamos a calcular
el centroide para un triángulo de sección H por B, donde el área del triángulo va a ser igual entonces a la base por la altura sobre 2, ¿cierto? Luego vamos a tomar una sección, un área mínima diferencial de este triángulo, aquí la franja de color rojo, y vamos a calcular pues el área de esa sección, ¿sí? Entonces esta sección vamos a sacarla acá aparte, vamos a decir que es esta sección, donde la altura sería un dy y la base sería x. Vamos a decir entonces que en el triángulo se generaría la siguiente. Tendríamos dos triángulos, el triángulo grande, triángulo 1, y el triángulo 2, este triángulo pequeño y el triángulo grande. Entonces decimos, por relación de triángulos, vamos a hacer una relación de triángulos donde decimos que x es AH menos y, como b es AH. De acá entonces decimos que x es igual a b por h menos y sobre h. Y esta relación vamos a utilizarla para calcular nuestra área, nuestro diferencial de área. Entonces decimos que el diferencial de área es igual a x por dy. Reemplazando x, tenemos que diferencial de área es igual a b sobre h por h menos y de y. Y este es nuestro diferencial de área. Ahora, aplicando la ecuación de momento de primer orden respecto al eje x, igual a la integral desde 0 hasta h, y por dA, igual a la integral de 0 hasta h, reemplazando el diferencial de área, y por b sobre h por h menos y de y. Resolviendo la integral, vamos a tener que el momento de primer orden respecto al eje x sería igual a la integral de 0 hasta h de y por b de y menos la integral de 0 hasta h b por h por y cuadrado de y. Y esto es igual entonces a y cuadrado sobre 2 por b desde 0 hasta h menos y a la 3 sobre 3 por b sobre h, evaluado de 0 hasta h. Evaluando esta integral, vamos a tener que nos da un sexto de b por h cuadrado. Es igual al momento de primer orden respecto al eje x, ¿cierto? Vamos a igualarlo a la ecuación general del momento de primer orden, donde dice que es igual al área por y barra. Entonces, igualando momento de primer orden, área por y barra igual a un sexto de b por h cuadrado, tenemos que el área es la base por la altura sobre 2 por y barra igual a un sexto de la base por altura al cuadrado. Despejando y barra, tenemos que nos da un tercio de h. Y este es el centroide respecto al eje x de nuestro triángulo. Entonces eso nos indica que en un triángulo rectángulo el centroide se encuentra a h tercios desde el ángulo recto de nuestro triángulo. ¿Sí? Vamos a calcular entonces el momento de primer orden respecto al eje y. ¿Sí? Para ello, entonces dibujamos nuestro triángulo. Vamos a calcular el momento de primer orden respecto al eje y. Momento de primer orden respecto al eje y, que es igual a la integral de x por dA. Entonces, para ello, vamos a tener una franja, un diferencial de x
con una altura y. Vamos a tener que toda esta base se llama B, el cual ubicamos en nuestro triángulo, y este valor de x, entonces nos quedaría un triángulo con una sección B menos x. Haciendo una relación de triángulos, vamos a tener entonces que H es AB como Y es AB menos X. De acá decimos entonces que Y es igual a H sobre B por B menos X. Y ya tenemos nuestra primera relación para el cálculo del diferencial de área. Con esto podemos calcular el diferencial de área. El diferencial de área sería igual entonces a Y por dx, donde Y es igual a H sobre B por B menos X por dx. Y ya aquí tenemos nuestro diferencial de área. Ahora, aplicando la ecuación de momento en primer orden, tenemos que momento en primer orden respecto al eje Y es igual a la integral desde 0 hasta B de x por el diferencial de área, H sobre B por B menos X de X. Integrando, tenemos que el momento de primer orden es igual a la integral de 0 hasta B de X por H menos X cuadrado por H sobre B de X. Resolviendo la integral, tenemos que nos da igual a X cuadrado sobre 2 por H menos X al cubo sobre 3 por H sobre B. Todo esto evaluado desde 0 hasta B. Resolviendo, tenemos que nos va a dar B cuadrado sobre 2 por H menos B cubo sobre 3 por H sobre B. Cancelamos y tenemos B cuadrado sobre 2 por H menos B cuadrado tercios por H. Esto nos va a dar igual a un sexto de B cuadrado por H. Y esto es nuestro momento de primer orden respecto al eje Y. Ahora igualando momento de primer orden, Y igual a la integral de X por dA es igual al área por el X barra, donde la integral de X de A es igual a un sexto de la base al cuadrado por H, y esto es igual al área, que es la base por altura sobre 2 por X barra. X barra es igual a un tercio de la base. Entonces tenemos que X barra es igual a un tercio de B y que Y barra es igual a un tercio de la altura, lo cual nos indica que en un triángulo rectángulo tenemos a H tercios, ¿sí?, y a B tercios, nuestro centroide. Ya con esto, nosotros podemos calcular el centroide de cualquier figura geométrica, sea un triángulo, un rectángulo, o el centroide para una figura que sea compuesta. Cuando hablamos de figuras compuestas, hacemos referencia a figuras las cuales pueden ser descompuestas en figuras geométricas conocidas. Para ello, podemos tener figuras compuestas como estas, las cuales van a tener, digámoslo, en una forma, un vacío. Van a tener la podemos descomponer entonces en lo que es un triángulo, un rectángulo y una circunferencia. Para estas figuras, nosotros conocemos los centroides de cada una. Para trabajar y calcular las figuras compuestas, es necesario definir un eje coordenado, ya que cuando calculemos el centroide de cada figura,
vamos a hacer referencia al centroide desde el origen de nuestro eje coordenado. ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a leer algunos ejemplos de los que están en el libro de mecánica vectorial de Dylan-Johnston para resolver el centroide de algunas figuras compuestas. A continuación se presenta el resumen de los cálculos y demostración para centroides del rectángulo y del triángulo.